quebrarse, no. Ya. Un gusto, a ver si esperamos el viejito Pascuero antes, nos vemos para que ya. Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo está usted? ¿Cómo ha estado? Bueno, mientras se conecta bien, vamos a hacer una pequeña introducción de la videoconferencia para muy bien, gracias. Qué bueno, Rodrigo, saber que está bien. Hoy día vamos a tocar básicamente el tema del Código del Trabajo y el procedimiento de tutela, que dice relación con los derechos fundamentales, y alguna tipo vamos a tratar de dejar introducido el tema de la subcontratación. Lo que me interesa a mí en este tema y el objetivo de esta videoconferencia es básicamente que ustedes conozcan un breve desarrollo que ha ido sufriendo el desarrollo histórico y de las leyes que dicen relación con el mundo laboral, y introduciendo también en un procedimiento que se llama tutela, que fue introducido por la nueva reforma procesal laboral. Buenas tardes, Mario. Y por último, introducir cuantitativamente el tema de la subcontratación, para que veamos un estado de la subcontratación que no es muy nuevo, pero nos orienta y nos da ciertos márgenes de referencia. ¿Ya? Por tanto, eso es lo que haremos. Ocuparé unos 15 a 20 minutos para hacer una reseña, un comentario, y a partir de ese momento cerramos esta pequeña reseña y estoy abierto a responder las preguntas que ustedes deseen. Quiero que me dejen, al final voy a dejar unos 5 minutos para hacer un comentario del trabajo también de la primera parte del tema que dice relación con la aplicación del reglamento de seguridad minera. Bueno, dicho lo anterior, avanzamos. La historia del derecho laboral está íntimamente ligado a los procesos sociales de los inicios del siglo XX. Yo les recomiendo a los que tengan cable que vean en HBO un documental que se llama Triangle. Es sobre un accidente, un incendio que ocurrió en una fábrica de confecciones que se llamaba Triangle y que causó la muerte de algo así como 120, 115 obreras, y que fue el inicio también de una serie de leyes que se dictaron en reglamentos que dicen relación con la higiene y la seguridad. Véanlo, y si alguien lo ve durante la próxima semana lo podemos comentar, pero para que ustedes vean cómo gradualmente los trabajadores han ido realizando una conquista de sus derechos, no exento de periodos muy duros y violentos. Bueno, y en Chile también ustedes saben que los procesos históricos que ocurrieron, que básicamente están ligados al mundo del salitre. Los que han ido a Iquique conocen la escuela Santa María de Iquique y la historia terrible de esa escuela y de la nación chilena, y cada uno podrá formarse su propia opinión de los hechos. Pero es innegable que la conquista no ha sido pacífica. ¿Y por qué? Básicamente porque el mundo laboral y las leyes que regulan el mundo laboral tienden a regular que una relación que nunca ha sido pacífica, que en ninguna sociedad además ha sido pacífica, que es la relación entre el dinero y el trabajo. Ustedes saben que a los inicios del capitalismo manchesteriano en Inglaterra,
también hay una serie de fenómenos súper tensos al inicio del capitalismo en Inglaterra respecto de cosas tan elementales como que había que regular la jornada de trabajo. O sea, la gente trabajaba sin jornada de sol a sol, sin ninguna protección de ningún tipo. Bueno, eso de alguna manera fue creándose una conciencia social y una masa crítica que en Chile empieza a dar sus primeras luces por ahí por 1907, en el cual se empiezan a dictar una serie de leyes que dicen algunos atisbos con esto de los derechos de los trabajadores, que son, por ejemplo, la ley de la silla para la gente que está en el comercio, aquellas que las industrias deben tener una guardería, la ley de la jornada, de los feriados, del descanso dominical, la ley de las salas cunas en los establecimientos industriales. Todo ese fenómeno parte, pero no termina ahí. Es como el puntapié, lo que inicia. Ustedes deben recordar que Arturo Alessandri Palma, padre del presidente Jorge Alessandri Rodríguez, y uno de los más grandes oradores que haya tenido Chile, y un hombre muy extraordinario, independiente de la posición política, lo tengo un tipo muy clever, como dicen. Él es el gran gestor junto a otros de la famosa Constitución del 25, que nos rigió hasta el 73. Bueno, él vislumbra estos procesos que venían sufriendo la clase obrera y también la pequeña burguesía chilena, que empieza buenas tardes, Camilo, que empieza a tomar a ser poseedora de ciertos derechos y a ponerlo socialmente. Y ustedes saben que es como un periodo en el cual nace el Frente Popular poquito después. O sea, hay todo un periodo bastante complejo desde el punto de vista social y político. No se olviden que hubo una serie de gobiernos de dictadura militar en el tiempo de la dictadura, poquito antes de la Constitución del 25, la dictadura de Dávila, la de Marmaduke Grove, una serie de hechos que terminan con la dictación entre otras cosas, la primera dictadura de Ibáñez también, y terminan con la Constitución del 25 y el gobierno de Alessandri Palma. Bueno, él percibió esta naciente germen de derechos en el mundo del trabajo y prometió en su programa de gobierno darle mayor fuerza a esto. Y prueba es que en 1931 fue aprobado por el Congreso Nacional el primer Código del Trabajo, ¿ya? Refundiendo en un solo texto 14 leyes y decretos que tenían que ver con el trabajo. ¿Ok? Ese cuerpo jurídico denominado Código del Trabajo, en mi opinión, no sufre grandes cambios, sino hasta que se dicta el Código Laboral, que se dicta bajo el gobierno del general Pinochet, y que el gran autor intelectual de eso es el hermano del actual presidente de la República, José Piñera Echeñique. Él es el gran cerebro casi detrás de eso, y él le da una visión absolutamente economicista al mundo del trabajo. De hecho, si uno puede buscar la historia y leer algunos artículos y discusiones que se llevan a cabo del Código Laboral y revisa las actas y todo lo demás, se va a dar cuenta que habían pocos abogados y la mayoría que los redactan son ingenieros comerciales, tienen que ser tremendamente economicistas. Posteriormente, el Código del Trabajo no sufre una gran mejora, sino hasta el año 94, que se mejoran temas como la negociación colectiva, la libertad sindical, y que agiliza también los procedimientos del trabajo que se llevan a cabo por los tribunales del trabajo en ese tiempo. ¿Ya? Bueno, dicho lo anterior, la segunda gran reforma que ocurre, en mi opinión, en el mundo laboral, y que es muy importante, es la nueva reforma procesal laboral. Hasta antes de esta reforma procesal laboral
yo vi juicios del trabajo que duraron 8 y 9 años y más también. Ustedes comprenderán que si un juicio dura 8 o 9 años, lo mínimo que uno puede decir que no ha habido aplicación de justicia. ¿Quién puede esperar 8 o 9 años? Y pasó muchas veces que los trabajadores tenían una sentencia de primera instancia favorable, pero en la espera muchos de los trabajadores morían tratando de poder ejecutar esa sentencia que se iba a la Corte de Apelación y después subía como casación a la Corte Suprema. Entonces, esa realidad hizo que muchas personas precavieran y vieran que lo que había que hacer era darle mayor celeridad a los juicios. Y hoy día una causa promedio en un tribunal laboral, promedio, normal nomás, debe durar entre 4 y 5 meses. Entre 4 y 5 meses. Entonces ustedes vean el impacto que eso ha causado, el impacto, la mejoría en la capacidad negociadora de los trabajadores. ¿Ya? Bueno, lo que vamos a ver ahora respecto de estos temas que hemos conversado corresponde a una doctrina que es relativamente nueva y que nace en Europa, como las grandes doctrinas de derecho. Europa es uno de los mayores continentes generadores de derecho, y en materia laboral Alemania, España, Italia, Francia, algo, pero esos tres son los países que la llevan en materia laboral. Bueno, ahí nace una teoría que se llama la ciudadanía en la empresa. Un historiador francés, a ver si traigo la próxima clase, cuando estaba preparando este curso, leía un historiador francés que decía que, en medio, es una cosa jocosa que decía que solo el matrimonio es un contrato más duro de llevar que el contrato de trabajo. Eso decía él en un término medio jocoso, pero dejándose de cosas así tan jocosas, si usted se fija, yo no conozco otro contrato que a usted, una persona que es ajena a usted, le diga qué hacer, en qué lugar lo debe hacer, en qué horario lo debe hacer, cuándo debe interrumpir el trabajo, cuándo debe trabajar. O sea, lo que le quiero decir, que no existe otro contrato que le limite tanto la autonomía y la voluntad como el contrato de trabajo. No hay. Yo no conozco. ¿Se da cuenta usted, por ejemplo, un día festivo en su casa, si quiere almuerza, si quiere se levanta, si quiere llega? Cuando está en el mundo del trabajo, nada de esas cosas puede hacer. Por ejemplo, ya en algunos trabajos, usted siendo trabajador de la misma empresa, ni siquiera puede acceder a otra área de la empresa si usted no está personalmente autorizado para entrar de un área a otra. Y a mí me pasó el otro día, fui a una entrevista con una persona y estuvimos complicados porque accedimos a un área y después parece que hubo un problema de un mal funcionamiento de un dispositivo y no podíamos salir. Y los que estaban en la otra área no nos pudieron ayudar, fue bastante engorroso. O sea, imagínense lo que eso significa. Entonces, esta doctrina ha venido a plantear y de alguna manera también a poner de relieve que si bien es cierto, dentro del trabajo tenemos atenuados ciertos derechos, no por eso no existen. Entonces, ¿qué es lo que dice? Los trabajadores, dentro del ámbito de la relación laboral y por el solo hecho de ser personas, tienen resguardados sus derechos fundamentales o humanos mediante la limitación del ejercicio del poder empresarial. La Constitución y el Código Laboral le reconoce un poder al empresario, que puede ejercer un determinado poder, pero eso no lo habilita para que lo pueda ejercer a su antojo. Está estrictamente limitado qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, viendo eso, hay derechos que son fundamentales y que están consagrados en la Constitución, básicamente, entre los cuales está el derecho a la vida, el derecho a la vida e integridad física de la persona, el respeto a la vida privada, a la honra de la persona, la inviolabilidad de toda forma de comunicación.
cuidado, aquí este es un tema no menor. Lo que yo puedo, como empleador, es controlar qué páginas ve mi trabajador, puedo proteger de ciertos contenidos, puedo saber en qué usa el correo, pero bajo ninguna forma puedo introducir y leer el contenido de los correos. Eso está expresamente prohibido y tiene protección constitucional. Esa es la inviolabilidad de toda forma de comunicación. Tampoco puedo ser discriminado por conciencia, por pensamiento político, por costumbre, nada de eso es limitante. También tampoco puedo ser limitado en mi libertad de opinión, ¿ya? Todo eso está consagrado. También está protegida la libertad del trabajo, la libre elección, la libre sindicalización, el derecho a la igualdad de remuneraciones, a la libertad sindical, ¿ya? Entonces, todo esos hechos y esos derechos están consagrados en la Constitución. Ahora, ¿cómo puedo yo, buenas noches, Armin, ¿cómo puedo yo saber que están consagrados, que están protegidos? Están en la Constitución, los puedo ir a ver, el numeral número 19 de derechos constitucionales, ahí están todos los derechos que la Constitución consagra y protege. Pero esto no sería más que una mera declaración de intenciones si no hubiese una acción procesal que me permita a mí concurrir a los tribunales y reclamar para que mis derechos buenas noches, Oscar, mis derechos me sean respetados. Y aquí vamos a entrar en un procedimiento que se llama tutela y en el cual yo debo concurrir ante un tribunal del trabajo que corresponde por razón de distribución o al tribunal que me corresponde y mediante un escrito formal relatar los hechos que según mi opinión vulneran un derecho fundamental que está protegido por la Constitución y le debo solicitar al juez que restablezca el imperio del derecho haciendo cesar el acto que me altere el derecho fundamental o lo viola, y además el juez se encargará de aplicarle una multa a la empresa. Para eso yo debo probarlo, porque no basta que yo lo diga, por supuesto. Este escrito, por supuesto, tiene que tener ciertos requisitos formales y tiene que estar patrocinado por un abogado. Ahora, desde el punto de vista de la prueba tiene varias cosas simpáticas, porque lo que se valora aquí es una prueba que no, usted comprenderá que estos temas que se vulneran son muy difíciles de probar. Entonces lo que hay son conductas indiciarias de este tema. ¿Ya? Cuando, no sé si les conté que en un caso que hizo hace muy poco, una niña que tengo entendido profesaba la fe musulmana, que trabajaba en un call center, el jefe se acercó y la conminó a que tenía que dejar de usar las vestimentas que era de su culto, porque no era contrario a las políticas de la empresa, cosas. Bueno, esta niña fue de tutela y esta empresa, que era un call center, fue sancionada. Además se le obligó a cesar el hecho y además se le indemnizó a la persona, porque eso es parte de la vida que se considera que es privada y que aún estando dentro del lugar de trabajo, eso no ¿cómo se llama? No puede soslayarse, ¿ya? Entonces, eso es básicamente lo que dice en relación con el procedimiento de tutela, que es un juicio que tiene una parte de prueba que es indiciaria, que se llama, o sea que es difícil probarlo, entonces usted lo puede probar en forma indirecta, pero debe probarlo. La sentencia dice qué derecho se vulnera, ordena cesar el acto que está tiene un comportamiento antijurídico, establece una multa, puede establecer tendencias a reparar el daño, como por ejemplo en el caso de despido, usted podría obtener entre 3 y 11 sueldos, tengo entendido, cuando demuestra que es despedido por un acto arbitrario. ¿Ya? Entonces, ese es el procedimiento de tutela. ¿Estamos? Ahora, muchos de los
eh, conflictos que tocan estos temas se producen cuando se redactan los reglamentos internos. Los reglamentos internos son muy eficientes desde el punto de vista de la seguridad e higiene de la empresa, pero para los abogados generalmente son puntos muy de conflictos muy corrientes. A ver, si yo pongo en un reglamento interno que las personas que está estrictamente prohibido hablar de política dentro de una empresa, eso transgrede el derecho fundamental, que es de la expresión de la idea. Lo que puede prohibir es que se haga durante la hora de trabajo política partidista, por ejemplo, pero no puede prohibir que la gente exprese sus ideas políticas. Eso no se puede hacer, son dos cosas distintas. Entonces, ojo con los reglamentos, que son generadores de muchos problemas en esta materia. ¿Ya? Y vamos a dejar introducida alguna, para poder dar curso a las preguntas, y vamos a poder dejar introducidos algunos cuadros sinópticos, cuadros sinópticos que nos dan razón del estado de la situación de la subcontratación en Chile. Esto está tomado del año 2006, 2007, así que imagínense, algunas más recientes 2008, 2009, algunos datos. Bueno, para partir vamos a ver quién a medida que la empresa va creciendo, o sea, desde la micro a la gran empresa, quien más subcontrata es la gran empresa. ¿Quién más? Y para eso, para muestra, un botón. El otro día contaba alguien, leía en el diario Mercurio, que dentro de la empresa Falabella trabajan personas que pertenecen dentro de un mismo empresa, dentro de un mismo local de Falabella, en un mall, otro, trabajan en personas que pertenecen a 150 RUT diferentes. ¿Se imagina usted? Hay 150 personas que tienen 150 empleadores distintos, para que ustedes vean. ¿Ya? Hasta el año 2007-2008, el 30,5% de las empresas chilenas subcontrataban, ahora debe ser mucho más. Y la mayoría de las empresas grandes subcontratan. La microempresa contrata poco, la pequeña empresa también, la mediana también, y la gran empresa es la que más subcontrata. ¿Ya? Ahora, ¿qué se subcontrata? Mire, esto me llamó la atención. Lo que más se subcontrata, a diferencia de lo que uno cree, es la actividad principal. Hay bancos, yo el otro día fui a un banco y siempre le pregunto a la gente, hay bancos, más del 60% de los cajeros era externo, no era el banco. Ni contar las ejecutivas de venta, los que llevan las tarjetas, eso es todo gente externa. Entonces, el 32% ya en el año 2008 era la actividad principal contratada. Ahora, otros contratan la alimentación, la seguridad y vigilancia, la construcción y montaje, la aseo y mantención, la mantención mecánica. También algunas actividades anexas a los recursos humanos, por ejemplo. Informática, bodegaje, almacenamiento, administración, servicios legales, ¿ya? Y también del mercado, que son el marketing, servicio al cliente y venta, también muchas de esas cosas están subcontratadas. Ahora, las empresas que usan trabajadores externos en Chile son, al año 2006 era el 70%. Se presume que al 2011 por ahí sería el 70%. O sea, el 70% de las empresas tiene como personal, o sea, más del 50% del total del empleo industrial es subcontratado. Brutal. Y la tendencia es que siga creciendo la subcontratación. La idea de la subcontratación es que siga creciendo
el tema de la subcontratación. Por tanto, lo más probable es que sus hijos o mis hijos trabajen para un subcontratista. Lo que no es menor. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar de subcontratación para la próxima videoconferencia, porque básicamente ahí les voy a hablar y que les va a interesar mucho a ustedes como expertos en prevención de riesgo. La ley de subcontratación impone una serie de obligaciones, pero las más importantes desde el punto de vista, en mi opinión, de la prevención de riesgo, son que introduce una serie de obligaciones en materia de seguridad e higiene para la empresa mandante. Entonces, esos son los temas, y ahí vamos a ver dos circulares que son la 2345, la suceso, y la 2378, que son muy importantes y que de alguna manera nos van a fijar determinados parámetros. Bueno, lo escucho, si alguien tiene alguna duda, pregunta, estoy abierto a que iniciemos el diálogo, si alguien tiene que dar una opinión, algo. Lo escucho, muchachos. Si tiene alguna inquietud. Si hay algún tema que quieran revisar de lo que ya hemos visto, o algún tema relacionado con lo que estamos viendo ahora, no sé, hagan sus preguntas. Es un documental, es un documental. Se llama Changulo en inglés, Chango. Es muy interesante, véanlo y a ver si lo podemos comentar después para que ustedes vean cómo se trabajaba a fines del 1800 y a principios de 1900, pero ojo, en Estados Unidos. Oscar, preferiría dejarlo para la próxima clase, salvo que quieras, lo necesites con urgencia, pero ahí lo voy a explicar claramente a propósito de qué y cuáles son las obligaciones de higiene y seguridad. Si no hay más, podríamos avanzar, pero no tengo problema. Me interesaría que me la hiciera la primera pregunta a la vuelta, pero es parte de la... Agotemos el tema aquí. Si alguien no tiene más preguntas aquí, podríamos pasar a ese tema. ¿Te parece, Oscar? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta relacionada con el tema, con lo que ya hemos visto? ¿No? Escucho. Bueno, ya que... No entiendo lo que me dice Rodrigo. No, dije que el código laboral tenía una... Y no es peyorativo, sino que da cuenta de una realidad, por favor. Cuando un abogado hace una ley, se nota. Puede ser igual de mala que otra ley, pero por lo menos está redactada usando una sintaxis y mirando siempre a la forma como se expresan los abogados. Los economistas tienen otra forma de expresarse, y si tú miras el código laboral, que en rigor tú puedes buscar y pedir las actas, deben estar en la biblioteca del Congreso Nacional, yo supongo que existirán actas, y ahí te vas a fijar quiénes forman parte de la comisión que hicieron, cómo está redactado. Es muy importante cómo está redactado, qué fines persiguen. No te olvides que el Código Laboral es una de las obras más importantes del gobierno del general Pinochet y responde a toda una lógica de una visión económica, política y todo lo demás. No es de una forma determinada porque pertenece a un periodo histórico determinado y no podría haber sido de otra forma.
Por eso a eso me refiero. No es una crítica, es solamente una constatación, Rodrigo. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Mario, Alex, ¿tiene alguna pregunta? Francisco, ¿tiene alguna pregunta usted? Ya. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No. Bueno, vamos a responder entonces la pregunta que nos formula don Oscar, y que dice que si pudiese explicar el concepto de solidariamente responsable y de subsidiariamente responsable. La solidaridad es una forma de cumplir las obligaciones. Y para que ustedes tengan súper claro, el principio general de las obligaciones es que solo las debe cumplir aquel que se obliga. Parece algo perogrullo, pero es así. Solo la debe cumplir aquel que se obliga. ¿Qué significa? Significa, lo vamos a poner en simple, significa que si yo concurro a una casa comercial, por ejemplo, voy y compro un elemento electrónico, llamemos un LED que está tan de moda, y en la empresa de departamento esta me otorga un crédito, y yo pago la primera cuota y ellos me entregan el LED, la norma general y lo general es que yo me quede obligado nomás, porque me lo entregó a mí, yo lo llevé, lo puse en mi casa y yo contraje el crédito. Eso lo vamos a ver desde dos perspectivas. Suponiendo que ese mismo contrato yo exijo un deudor solidario, un codeudor solidario. Suponiendo que yo voy, compro el televisor y el caballero me dice, a ver, sí, yo se lo vendo, pero tráigame un codeudor solidario. ¿Y quién es el codeudor solidario? Al que al menos tiene una situación patrimonial igual, pero en general mejor que la que yo tengo. ¿Por qué? Porque lo lógico es que la casa comercial persiga al deudor solidario y no persiga al deudor principal. ¿Y qué significa? Que el deudor solidario que yo puedo exigir como empresa que vendí el televisor a cualquiera de los dos indistintamente. ¿Estamos? Yo puedo demandar al deudor principal o puedo demandar al deudor solidario o a ambos conjuntamente. Esa es la solidaridad. ¿Ya? Me da a mí la posibilidad de demandar a cualquiera de los dos o a ambos conjuntamente. ¿Qué es la subsidiariedad? ¿Qué diferencia tiene? La subsidiariedad tiene que ver con lo que antes nuestros padres o nuestros abuelos hablaban del ser aval, el valista, el aval, gozaba de un beneficio que se llama beneficio de exclusión. ¿Y qué significa eso? Significa, en el mismo ejemplo anterior, que si yo fui a esta casa comercial, compré y el tipo para venderme el televisor me dice, mire, usted primero me tiene que traer un aval para que yo le dé el crédito, yo llevo un aval. Cuando, suponiendo que aquel que dejó de pagar, yo lo voy a demandar, no puedo demandar directamente al aval si previamente no he demandado al deudor principal y he demostrado que el deudor principal no es capaz de pagarme y por eso recién puedo perseguir al aval. ¿Se da cuenta? Son dos cosas distintas. Aquí ya no puedo demandar a mí, cuando estoy en la subsidiariedad, yo no puedo demandar a quien yo quiera, tengo que demandar al obligado principal y después al aval. En materia solidaria puedo demandar a quien yo quiera. ¿Ya? Entonces, en materia laboral, ¿qué pasaba? Que yo era contratista, por ejemplo. Se accidentaba un trabajador,
demandaba a la empresa que era mi empresa, que la empresa con la cual yo tenía un nexo, una relación laboral, tenía una feroz sentencia, pero no tenía dónde ejecutar esa sentencia porque la otra empresa o no tenía bienes, o tenía mucha precariedad económica, o los bienes no alcanzaban para que yo me indemnizara. Entonces, cuando iba a demandar al demandado principal y iba a cobrar mi crédito que yo tenía, lo primero que me ponía el abogado del demandado subsidiario era que demostrara que yo había hecho todo lo posible para hacer efectivo mi crédito con el deudor principal. Entonces era un problema que muchos trabajadores se quedaban en indefensión y teniendo una sentencia favorable nunca la podían realizar, o sea, nunca podían hacerla efectiva, porque la empresa contratista tenía un montón de situación de precariedad, no tenía los mismos hombros financieros y todo lo demás. Esa es la diferencia entre la responsabilidad, entre la solidaridad y la subsidiariedad, cuando hablamos de lo que preguntaba Óscar. ¿Le quedó claro, Óscar? ¿Cuándo ser solidariamente responsable y cuándo no? ¿Alguien más tiene alguna consulta? ¿U otra consulta que quiera? Alex, ¿en qué sentido las empresas están obligadas a elegir una alternativa? No te olvides que quienes demandan, Alex, son los trabajadores. En general, los trabajadores son los que pueden elegir a quién demando. Y en general demandan al... A ver, en estas materias quien demanda en general es el trabajador. Por tanto, el trabajador elige a quién demanda. Y si tú revisas las demandas de la mayoría de los contratistas de Codelco, van contra el contratista y solidariamente contra Codelco. Entonces, ¿qué es lo que hace Codelco generalmente? Llama al contratista y le dice, pague, o llegue a un acuerdo. Porque si yo tengo que pagar, voy a pagar yo, pero muy probablemente usted va a dejar de ser contratista de Codelco. ¿Estamos? Entonces, el trabajador elige. Pero si yo tuviera que demandar y ser tu asesor como trabajador, yo te diría que demandes conjuntamente al mandante y al contratista. Es una estrategia de orden legal nomás, pero tú podrías demandar solo al mandante principal y no demandar a la empresa contratista. Porque eso depende de tu estrategia nomás. Y te obvias el problema. Ahora, aquí ocurren muchas cosas que no necesariamente están reguladas por el derecho, sino que están reguladas por el mundo comercial. ¿Qué pasa si yo, como mandante, tengo una relación con un contratista y el contratista sabe a ciencia cierta que yo soy su gran fuente de trabajo? Cuando a mí me llega una demanda, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hace el gerente de la empresa mandante? Llama al gerente de la empresa contratista y lo único que le dice, soluciona el problema. ¿Cómo? Usted sabrá, soluciónelo. Entonces, en el fondo le está diciendo, pague, llegue a un acuerdo. Pero eso está en el mundo comercial, no está en el mundo del derecho. Si una empresa contratista quiebra, probable. Es que la quiebra es un caso muy especial, porque no te olvides tú que los finiquitos y los pagos que dicen en relación con las remuneraciones son créditos que gozan de preferencia para pagarse en los dineros que haya. Ahora, yo creo que sí se puede demandar por los finiquitos. Ahora, la empresa mandante, en mi opinión, debe responder porque una de las cosas que tiene que velar es porque los trabajadores que trabajan
para la empresa contratista que le presta servicio a él estén al día de las remuneraciones, en las cotizaciones previsionales, en las cotizaciones de salud. Eso lo vamos a ver cuando entremos directamente a la ley. Por tanto, sí, pues, sí tiene que responder el mandante. Ahora, el mandante debe responder dentro de ciertos límites también, porque el mandante no va a responder de todo. El contratista dice, perdón, Oscar, ¿el contratista es solidario solo cuando tiene a una empresa subcontratista? No, pues, y es solidario también respecto del mandante. Oscar, también es solidario respecto del mandante, sin duda. Sin duda el contratista es solidario respecto de los trabajadores que tiene subcontratados, pero también es a su vez solidario respecto de la empresa mandante. ¿Quedó claro, Oscar? ¿Alguna otra consulta, muchachos? Patricio, Rodrigo, que lo verán callado, estimado. ¿Alguna otra consulta? Bueno, mire, en la subcontratación los temas más delicados son aquellos en los cuales hay una simulación de un contrato. ¿Ya? Porque yo podría tener una empresa. A ver, Camilo, ponga el caso que quiera poner, para que lo sigamos. Describe el accidente. Cualquier accidente o una empresa, ahí deme quién es el mandante, y imagínese, y yo trato de resolver lo que usted quiera. Camilo. Ya. Mire, ¿qué le puedo decir? Si una empresa que es contratista mía, tiene un accidente laboral, y supóngase que para complicarlo más, este es un accidente fatal, yo demando de indemnización de perjuicio por causa de muerte, tendría que mandar la familia, no, dejémoslo mejor que demanda el trabajador, que no es fatal, que es grave nomás, y demanda el trabajador, porque si no, le explico porque si no, si muere tendríamos que salir del ámbito laboral e ir, lo voy a explicar también en la ley, pero suponiendo que está aquí el trabajador quedó grave, como acabo de tener un caso, ¿a quién va a demandar? Mire, yo tengo un cliente que tiene una empresa constructora, se accidentó un trabajador, y el trabajador, el abogado del trabajador, demandó a la empresa constructora y demandó al Serviu, porque era aquel que según él había subcontratado a esta empresa para que construyera. Equivocado, hombre, porque el Serviu no contrata, era un comité de allegado el que contrata. Pero bueno, para que usted sepa. Entonces, para que usted vea, demandó conjuntamente a la empresa, pero directamente se fue al Serviu, porque sabe que las lucas, como se dice en términos vulgares, están en el Serviu, no están en la empresa. ¿Le queda claro? Ahora, tendría que mostrar una demanda que dice que vengo a demandar solidariamente a la empresa tanto y tanto, y en lo hecho usted tiene que decir que la empresa para la cual yo trabaja para la empresa mandante tanto, en tal contrato, identificar, porque no basta que yo quiera demandar, o sea, si no hay una relación contractual, no hay subcontratación nomás. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? Pero Rodrigo, termine la frase, me puse, ¿qué pasa cuando? Ah, buen tema, Rodrigo, buen tema y nada de fácil resolver. Porque la primera pregunta que le haría yo como abogado, si usted es de la empresa mandante o de la empresa contratista, ¿cómo pudo ingresar a trabajar si estaba con trago? Esa es la primera pregunta. O sea, si usted dice que estaba con trago, lo más probable es que salga con más problemas que los que tiene. Porque
si yo soy abogado del trabajador y usted me dice, no, es que el trabajador estaba con trago, la pregunta que yo le diría, bueno, ¿y si estaba con trago, por qué lo dejó trabajar? Esa es la primera. La empresa debe controlar quiénes entran a trabajar bajo qué estado. Yo le preguntaría, ¿qué sistema de control tiene usted para controlar droga y alcohol? No tengo. Y ahí nos seguimos metiendo en problemas. Se sigue metiendo en problemas. Entonces, usted tiene que ser preventivo, se da cuenta, y realizar los controles antes, que tienen que rendir una serie de condiciones. Pero es mala respuesta que diga, no, llegó con trago y se accidentó, esa es mala. Es mejor no decirlo. Yo como abogado trato de, de que eso no ocurra. Ahora hay cosas más complicadas. Fíjese que el otro día me contaban un caso de unos trabajadores que se fueron curando durante el día porque llegaron bien. Esto pasa mucho en la construcción, ¿eh? Pero como están llegando los calores ya, estaban instalando unos artefactos sanitarios y dejaban la botella de vinito blanco en el inodoro que está heladita y se pasaban regularmente a servir su vaso y terminaban, pero mal, y nadie entendía cómo lo hacían. Y era que los tipos se iban a pegar su vasito cada cierto rato. ¿Ah? Pero esa obligación, no olvide que a usted la ley le entrega una serie de facultades. ¿Ya? Ahora, en el caso de las pymes, es lamentable, pero tiene que controlarlo igual Rodrigo Silva. Eso es lo único que le puedo decir yo. Es verdad que va a controlar, pero la respuesta es que tiene que controlarlo. ¿Cómo? No sé. Pero eso no lo va a liberar de nada. A lo mejor si usted tiene que estar una supervisión aún más directa, pero no lo liberas. Por ser pyme no se libera de nada. Sí, es que es obvio, Patricio, es algo obvio. Nadie puede, bajo ninguna circunstancia, llegar bajo el efecto del alcohol al trabajo. El reglamento interno lo que hace es explicitarlo, pero si no está en el reglamento interno, es una transgresión igual a las normas de seguridad e higiene. Ahora conviene explicitarlo, pero si no está escrito, no es que usted pueda entrar curado o con trago se subentiende que usted tiene que entrar en condiciones físicas, mentales, ad hoc a su trabajo. Por lo tanto, que estaba bajo el efecto del alcohol o ha bebido, no está. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Sí, claro, Oscar, por supuesto, la empresa debe... A ver, ¿la empresa qué hace cuando hace controles? Atenúa su responsabilidad. ¿Quiere hablar del trabajo, Rodrigo? Ya. Bueno, yo pensaba dejar los 5 minutos, pero tengo nada más que decir, pero quedan 2 minutos si alguien quiere hacer otra pregunta, dar alguna opinión antes de que entre el tema del trabajo. Bueno, vamos a entrar al trabajo entonces. Mire, no voy a referirme a trabajos en particular, no lo voy a hacer, por dos razones, porque no corresponde que yo comente trabajo de personas determinadas, y porque todavía hay gente que no ha entregado y ha expresado ciertas opciones, entonces no contaría con las mismas dificultades que usted. Lo que sí puedo decir es que me ha sorprendido gratamente los trabajos. En general están buenos, bastante buenos los trabajos. Y también lo que me ha sorprendido, que me ha gustado mucho, que he encontrado análisis bastante jurídicos respecto del problema tratado. Este problema está tomado de un caso real.
Y las transgresiones a la norma, mucha gente fue capaz de primero que todo, describir las transgresiones y después de incorporarla en las 500 y tantas normas que hay ahí y saber de alguna manera cuáles eran las que se habían transgredido. Me gustó bastante allí que estuvo algunas personas muy acertadas, en general la mayoría estuvo bastante acertado respecto de las normas que se transgredieron y de las sanciones que aplicaron. Lo que sí eché de menos fue una fundamentación mayor respecto a la pregunta 4 que decía que si cambiaría las sanciones y por qué. Yo en ese sentido fui bastante claro y les dije que revisaran literatura paralela como la ley de valores, el código sanitario. Muy poca gente me habló de eso, ¿eh? Y yo quería que se me fundamentara desde ese punto de vista, o sea, más que sí o no, me parece, más que una mera opinión, un fundamento sólido del por qué. Que buscaran en el proyecto también de institucionalidad minera, que está en el Congreso, ahí está muy claramente explicitado. Y al último, si usted no comparte esa situación, podría haber fundamentado su respuesta al revés, pero no basta en la vida decir sí o no y dar una, hay que fundamentar, o sea, ¿por qué sí, por qué no? Y yo diría que esa fue como en general, fue como la pregunta más feble. Pero, les vuelvo a repetir, yo quedé extremadamente conforme con los trabajos y espero que el trabajo de la segunda tarea que corresponde a la ley de subcontratación sea tan buena o mejor que lo que hemos visto. Voy a ser más exigente también para poder ponderarla, pues ya tienen el primer trabajo, ustedes tienen la experiencia del primer trabajo. Ahora, cuando en el trabajo digo algo, es que eso es lo que hay que realizar. Cuando digo yo individualice la norma transgredida, usted tiene que individualizarme, no decirme que genéricamente los trabajadores han incumplido porque no hay un procedimiento, no. Usted me tiene que decir esta norma, el número. ¿Y por qué? Porque aquí está escrita la conducta, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, eso es lo que yo le puedo contar de los trabajos. No sé si ustedes me quieren hacer alguna consulta, una observación, algo respecto a lo que está ahí. Fíjese que eso está tomado en un informe de varias carillas. En general, a usted le va a tocar investigar y opinar con harto menos análisis, con harto menos elementos de análisis. Así que lo más probable es que usted tenga que opinar casi con la pura DIAT, con la declaración de accidente. Para la tarea de subcontratación sí, yo creo que es suficiente. Y bueno, con la ley de subcontratación y con las clases que hemos hecho aquí, con las diapos que hemos puesto, con todo eso. Pero el tema de la subcontratación es suficiente, sí. Porque está explicado también ahí qué tipo de responsabilidad ocurre. Y la ley es suficiente y lo que hemos visto de responsabilidad es suficiente. Ahora, la ley tiene que acompañarla con las clases que hemos visto, con las observaciones que hemos hecho, con los temas que hemos tocado y con las diapos que están en ¿cómo se llama? En la web. Me interesa más que, yo no tengo la impresión de que las respuestas sean buenas o malas, me interesan los fundamentos, la forma de exponer el tema, la relación de los hechos, porque sí, porque el orden en que está, el orden de ideas. Eso me interesa más que cualquier otra cosa. Pero les vuelvo a decir que muy gratamente sorprendido con los trabajos. ¿Otra consulta? ¿Alguien tiene alguna otra consulta? Yo digo no. ¿Alguien más tiene otra consulta? Muy probablemente, yo creo que sí. Oscar me dice que si estamos para estudiar leyes, sí, probablemente sí.
No sé si va a ser abogado, que no es lo mismo. Las leyes algo abstracto. Aquí son otros los talentos que se requieren para estudiar leyes, se requieren uno, para ser abogado se requieren otro. Como para ser ingeniero, para ser experto. Son distintos los temas. Esta es una profesión que se hace al andar, muchachos, como la de ustedes también. ¿Alguna otra consulta? Bueno, por favor les pido que para la próxima sesión, que es el 29 creo, lean las diapos de subcontratación para que no perdamos tiempo en ese tema, sino que podamos aplicar la ley a estas dos circulares, que yo he visto un montón de juicios por ese tema, y después en la próxima clase les voy a contar un caso que me pasó a mí también respecto de las circulares de la suceso y respecto de los problemas que comúnmente se producen por esas circulares, y tener en claro cuáles son las obligaciones que nos trae tener en nuestras empresas gente subcontratista, o nosotros mismos siendo subcontratistas, qué derechos tenemos, qué obligaciones, todo ese tema. Bueno, muchachos, por mi parte les agradezco que se hayan conectado, los espero el próximo jueves y les vuelvo a dar las gracias por su participación y por los trabajos enviados. Expliqué en la primera clase cómo hacer la tarea, lo expliqué súper bien, Camilo, lo he reiterado al menos en 2 clases cómo hacerla y cuál era lo que yo necesitaba y qué había que leer. ¿Estamos? Bueno, un gusto, muchachos, ¿eh? Que estén bien. Buenas noches.